Cuidado, tiro al blanco. La Procuraduría confiesa tener en archivo 500 casos o más de 500 casos. Hay muchas denuncias que se han hecho en este país. Solo el archivo de Marcha Verde presentó centenares de casos a la Procuraduría. Y uno 14 muy relevante. Pero hay casos gruesos, de gran importancia, y vertientes completas que no han sido abordadas desde el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, por un simple rumor, puede abrir un proceso de investigación y construir expedientes. Podría decirse que no tiene los recursos, que no tiene, pero le toca a ellos decirlo, que por eso. Le toca hablar con toda claridad qué es lo que está pasando. Entonces establecer las responsabilidades de quién, de por qué no están esos recursos. Cuando se habla de transparencia y de acción contra la justicia y de crear justicia independiente y de todo esto, ¿no? Bueno, ya decía, la vertiente lionelista en la corrupción partidista, en las mafias políticas, está sin tocar, con casos incluso muy fuertes, como el caso del PM, el caso de los tucanos y el caso de la narcopolítica en el lionelismo y en Lionel. En tanto fue un presidente que no solo protegió jefes militares metidos hasta el tuétano en eso, hizo alianzas fuertes con ellos, sino que tuvo relaciones directas con capos del narcotráfico. Y ahí están las fotografías. No tenemos que volver a hablar de todo esto. No se ha abierto una sola investigación sobre esto. Pueden caer de algunos procesos algunos casos. Pero en la esfera política hay otras áreas no tocadas. La corrupción balaguerista del PRCC, que más anterior, más viejita, está dormida, está tranquilita. Y todos esos grupitos satélites de los Peñaguaba, de los Wessing, de todo eso está sin tocar. El caso de los tucanos ya decía, desinflándolo. Y los narcocasos, Quirino, Figueroa Goto, del Tiempo Márquez, Solano, que tocan la esfera política, tranquilito. Ni hablar, y de eso sí hemos hablado mucho aquí, de la corrupción, de la gran corrupción empresarial, que estuvo presente en el balaguerismo, en el PRDismo, gobierno, Estado, en los gobiernos del PLD y en el gobierno de Hipólito Mejía. Y está presente y cada vez más evidente en el gobierno Abinader, PRM, Grupo Vicini, por decirlo así. Eso, los casos se han mencionado y son casos de envergadura. Sanssouci, Fomper y la CEGE. Yo le agregaría la zona colonial. La zona colonial necesita una investigación a fondo. Y ya la semana anterior tratábamos ese tema, ¿no? Entonces, hay realmente vacíos que no se pueden permitir y que hay que emplazar al Ministerio Público. Pero dentro de los casos de corrupción del gran empresariado, están casos con expedientes, con denuncias muy fuertes, como el caso de Antena Latina, como el caso de Sanssouci,
Ya hablaba del propio caso de Fomper, el caso con Gentry, que se hicieron denuncias tremendas en el pasado. ¿Por qué no se mueve la Procuraduría General de la República en esa dirección? ¿Por qué las áreas que tienen el fuerte en ese caso y que deciden por dónde encaminar las investigaciones en función de sus recursos? La selección son la Procuraduría Adjunta para la Investigación y Persecución, que la dirige Jenny Berenice, y el PECCA. ¿Por qué no mueven todo esto? Y todo esto impacta incluso la actual administración, con lo del grupo Vicini, con lo que pasó con Jorge Mera como abogado del fantasma, del caso Antena Latina. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Bonetti, estamos hablando en el propio caso Medusa, Felipe Vicini aparece, y luego aparece en un momento y ya como que las cosas la dejan archivar. Y el caso fuerte, o mejor dicho, los casos fuertes de narcopolítica, en lo que en las últimas hay una relevante conducta delictiva de cúpula del PRM articulada con capos de la droga. Y esto incluso toca el tema de la campaña presidencial. Y no hay que emplazar al Ministerio Público en esa dirección. Hace mucha falta una combinación de esas actitudes. ¿En qué se te apoya? ¿En qué se te emplaza? Pausamos.